Sobre todo, vuelvo a insistir, ya vamos a venir a él. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Hemos presentado las dos funciones. La que es la Probability Density Function, Sí. y que Y la F tiene, mayúscula, ah, que es y- ah, el y- cúmulo. que es esta que está acá, ¿no? Sí. Y con esta propiedad, la integral de menos infinito a infinito de esa función de probabilidad debe ser 1. Y esta me sirve para calcular la probabilidad, porque la probabilidad, por ejemplo, que la variable aleatoria x esté entre x2 y x1, es la integral de x1 a x2 de esa función de distribución. Y por supuesto, sobre esto te pueden plantear infinitos problemas, pero no son los que más les gustan a los profesores, porque esta es la parte matemática, conceptual. Mm. Y luego está la que es la mayúscula, ¿no? Que es la cumulative, la cumulative distribution function, que es equivalente, es la que se usa, por ejemplo, para medir las medianas, los cuartiles, es la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor menor o igual que x. Y viene a ser la integral de menos infinito a x de f de x, vamos a suponer aquí, para poner x aquí como el límite superior, entonces usamos aquí. Esas son las dos que hemos visto. Este ejercicio que está acá, este tercer ejercicio, pues te dejé tres propuestos. De los tres propuestos, uno de ellos salió en un examen. Vamos a volver sobre él en algún momento. Es un problema sobre la acumulativa. ¿Okay? Es un problema sobre la acumulativa. Supongamos la función de distribución acumulada de la random variable x, que es Mm. esta que está acá. Entonces permite que te pide determinar las siguientes probabilidades. Entonces, ¿cómo procedemos en este caso cuando es la acumulativa? ¿Qué sugieres tú que hagamos? Em, mm, pues, por ejemplo, en el apartado A, Ujú, que sea menor a 2,8, ujú. pues es la función de 0,2 por x. Entonces, hacer la integral entre 2,8 y 0 de 0,2x. Ujú. No hay que hacer la integral ya. ¿Por qué no hay que hacer la integral? Porque te están dando la acumulada. Primero vamos a visualizarla cómo sería ella. Vamos a graficarla. Te está diciendo que para x menor que 0 viene 0. Y luego aquí tiene 5. Aquí nos damos cuenta que entre 0 y 5 es una línea recta. Muy fácil, ¿no? Es esta línea Sí, recta que llega aquí, que tiene pendiente 0,2, ¿no? sí, Ok. Y llega aquí. Y por supuesto, 0,2 por 5 es 1 porque tiene que llegar a 1. A partir de sí, aquí es 1. O sea, esto es como que si tú hubieses agarrado, esto es como si tú hubieses agarrado, yo puedo decirte cuál es la función de la PDF. La PDF sería así, sería
¿Qué es PDF? La PDF es la Probability Density Function, Ah, disculpa. vale, vale. Sí. La Probability Density Function sería esta. En este caso creo que sería una uniforme. Y este nivel sería 0.2. Esta sería la PDF correspondiente a esta F mayúscula, que es la cumulative. Porque fíjate, ¿qué es lo que te da? Ya la F te está dando la integral. Es decir, esto es como si tú fueras integrando. ¿Ves? Cuando a ti te da un valor de X, la probabilidad de que X tome un cierto valor menor, vamos a suponer aquí, como tú dices, 0 a 5, y vamos a suponer aquí tenemos 2.8. Entonces, lo que tú dijiste es verdad si lo haces acá. Si lo haces acá, tú tendrías que integrar esta función de distribución de probabilidad en la PDF entre 0 a 2.8. Pero cuando tú la tienes aquí, en la F, porque esta es la probability density function y esta es la F mayúscula, cuando tú lo tienes aquí, no. Cuando tú lo tienes aquí, simplemente tú tienes que entrar aquí en 2.8 y aquí leer. Es decir, que la probabilidad de que X es menor que 2.8 es simplemente 0.2 por 2.8, que es eh, la 0.2, que sería 0.56. ¿Estás viendo la diferencia entre las dos? Este es el concepto que es importante que lo manejes. La probability Sí, density ¿sí? Es ahí la que tengo que integrar y en la otra ya, ya te lo está dando. Por vale, eso es que esta siempre va entre 0 a 1, porque cuando llega a su valor máximo ya no puede tomar más valores. Esta te va dando directamente la probabilidad que vale, X tome un valor menor o igual que el valor X que tú quieres, en este caso 2.8. vale, Mientras que, sí, sí, sí lo entiendes, ¿no? sí. Por supuesto, ¿qué pasaría? Lo vuelvo a poner acá para resolver los otros. Eh, por supuesto, ¿qué pasaría, por ejemplo, con la parte C? ¿Cuál es la parte C? Por poner Cero. una, cero, ¿no? ¿Verdad? Esta es mi función. Vuelvo aquí. Este es 0, este es 5. Y aquí está mi función. Mi función crece. En este caso crece como una línea recta. ¿Por qué crece como una línea recta? Bueno, porque la PDF es plana. Es una constante. Sí, Estás viendo la relación. De hecho, el gradiente de esta recta, que es 0.2, corresponde a el valor, ¿no?, constante de la distribución. Esto es una distribución uniforme. Yo lo que llamo una distribución uniforme, donde la variable aleatoria puede tomar un valor cualquiera entre, en este caso, entre 0 y 5 con igual probabilidad. Es una distribución vale, uniforme. Cuando la distribución es uniforme así, la F va a ser de esta manera. vale. ¿Sí? La probabilidad de X mayor que menos 2 va a ser 0. Ahora fíjate tú, ¿cómo leeríamos aquí? Bueno, por cierto, por eso es que esto tiene que ser 1, ¿no? ¿Verdad? Tiene que ser 1 porque Sí, eso lo entiendes, ok. Ahora, por ejemplo, para medir P mayor que X 1.5, ¿cómo haríamos? pues como hemos hecho antes, ¿no? No, Sí. porque hay una diferencia. Hay una diferencia en el signo de desigualdad. Entonces, como hay Ya, una pero diferencia... sí, o Ajá. sea, es Ujú, con la función de 0,2x, ujú. entonces, bueno, o hay que hacer, o sea, tiene que ser menor. El signo tiene que Eh, ser, no, pero te la pueden preguntar, porque justamente, Lucía, lo que el ejercicio busca es que tú
puedas hacer lecturas sobre las probabilidades en el caso que te den la función acumulativa. Es decir, como conceptualmente hablando, desde el punto de vista de los objetivos de aprendizaje, más allá de que algunas veces sea difícil la integral o no, si la función matemática es muy complicada matemáticamente hablando, que no es este el caso, lo que ellos quieren es que tú sepas cómo calcular las probabilidades si te dan la PDF, la Probability Density Function, y cómo lo haces si te dan la Cumulative. Entonces, ¿qué sucede? Por definición, acuérdate que la mayúscula es F mayúscula, que es la cumulativa, es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor que X. ¿Ok? Sí, Entonces, la probabilidad de que X sea menor que 1.5, esa sí la conoces, ¿no? ¿Cuál sería la probabilidad de que X sea menor que 1.5? 0,2 por 1,5. Exactamente, lo cual nos daría 0.3. O sea que hago Pero, uno menos eso. exactamente. Entonces la probabilidad de que X mayor 1.5 va a ser 1 menos punto 3, que es igual a punto 7. Vale, ¿Sí? Que equivaldría a integrar esta PDF entre 1.5 a 5. vale, Pero aquí lo puedes hacer porque tú aquí puedes definir los límites, cuál es la cota de abajo y cuál es el límite inferior y la cota de arriba el límite superior. La probabilidad de que X es mayor que 1.5, tú lo haces integrando entre 1.5 a 5. Pero si lo que te dan es la acumulativa, entonces tú lo que haces es que lees el valor para X menor o igual o menor y lo restas de 1. vale. Ok. Y esos dos conceptos son importantes. Bueno, como te digo, siempre podemos volver a esto, ¿no? ¿Verdad? Pero debemos avanzar. O sea, yo me he propuesto como objetivo que antes de que tú llegues a Madrid ya hayamos por lo menos visto toda esta parte de las distribuciones. Para mí es muy importante la clase de hoy porque vamos a ver la más importante y es donde Sí, yo no, si quiero. las distribuciones las podemos ver rápido porque me las he estado estudiando, o sea, Vale, lo que me cuesta más, o sea, me cuesta más a la hora de hacer ejercicios, el, pero ya con ejercicios, o sea, así es. Sí, la, sí, sí. la teoría, bien. Vale. Bueno, continuamos entonces. Bueno, estas dos definiciones ya las vimos. Son las definiciones del valor esperado y del valor esperado. Este, estas dos ya las vimos también, ¿no? El valor esperado y la varianza. Sí, ¿Ok? Y aquí está la desviación estándar. Que la desviación estándar, ya sabes también que no es más nada que la desviación estándar. Muchas veces en algunos problemas te dan la varianza y en otros te dan la desviación estándar, pero es básicamente la misma información. O sea, la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. sí. Ok. Ok, están estas dos fórmulas que también son importantes y que ya tú me dijiste que una de ellas la conocías.
que es esta fórmula que está aquí, que la varianza de una variable aleatoria se puede calcular como el valor esperado de la variable aleatoria elevada al cuadrado menos el expected value elevado al cuadrado. Que estas dos cosas son distintas. Estas dos cosas son distintas. Porque el valor esperado de x al cuadrado sería, este valor esperado de x al cuadrado sería la integral de menos infinito a infinito de x al cuadrado por la PDF, la Probability Density Function. ¿Ok? Es esto. Y el valor, y esto es, primero calculas el expected value y luego elevas al cuadrado. Y luego hay muchos problemas, estas dos ecuaciones que vienen acá también son importantes, porque hay muchos problemas y ahorita ¿qué sucede cuando yo defino una variable aleatoria que es una función lineal de otra? O sea, aquí y x son CRV. Recuérdate que CRV es Continuous Random Variable, variable aleatoria continua. Y yo defino una función, yo puedo definir cualquier función. Yo puedo definir cualquier función de una variable aleatoria que sea otra, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre si yo conozco E de X, que es el expected value, y conozco la varianza de X, cuáles son el expected value de Y y cuál es la varianza de Y? Y eso es lo que te dan estas dos fórmulas. Sí. Estas dos fórmulas que están aquí, que también se utilizan mucho. Sobre todo esta va a ser importante para nosotros, ¿no? Porque lo que está diciendo aquí es que el valor esperado de Y es simplemente como A por el valor esperado de EX más B. Como que si tú aplicaras la misma función al valor esperado, pero la varianza de Y, B no influye para nada, el valor este constante no influye para nada, pero el valor, la constante que está afectando a X, interviene al cuadrado. La varianza de Y es la varianza al cuadrado por la varianza de X. Y estas dos fórmulas se utilizan en muchos problemas. Son dos fórmulas que yo tengo entendido por lo que leí, que en tus exámenes tú puedes manejar un formulario, ¿no? Sí. Ok, Sí. y luego que solamente te dejan un calculador sencillo, ¿no? Sí. O el calculador puede ser sofisticado. No, el Tiene que simple. el simple, claro. Eso es todo un, digamos, para mí es una cuestión fuera de los tiempos, porque luego te voy a comentar que prácticamente todas estas funciones estadísticas y estas distribuciones están ya metidas en los calculadores o en aplicaciones para los móviles, para las tablets, y tú puedes calcular cualquier probabilidad de la distribución normal simplemente con una de esas funciones, y entonces ellos te obligan a ir a través de la tabla y todo eso, que es lo Sí. que vamos a chequear hoy, ¿no? Ok, entonces dicho esto, estamos sentando las bases para lo que viene, ¿no? Ok. Aquí tenemos aquí ya tenemos un problema de la distribución uniforme. Esta es muy sencilla. Okay. Pasamos rápidamente esta para entrar en la más importante. Entonces, fíjate, este problema dice
que una máquina de bebidas pone café en unas tazas y Sí. está controlada electrónicamente para cortar el flujo de café aleatoriamente entre 175 mililitros y 215 mililitros. La variable aleatoria X representa el volumen de café depositado en la taza y es uniformemente distribuido. O sea, este es uno de los ejemplos donde te dicen un poco del texto, tú sacas que la distribución es uniforme, porque no tiene mayor... no hay mayor duda al respecto. Entonces, Mm, la primera parte es especificar cuál es la probability density function de X y hacer un sketch de su gráfico. Vale. Vale. Entonces, ¿cómo sería el sketch de ese gráfico? Em, ¿Cómo sería esta? Esta es la probability density function de una función de una variable aleatoria que sigue una distribución continua. Entonces, ¿cómo sería el gráfico? En este caso, recto, ¿no? plano, ¿no? Sí. ¿Ok? O sea, simplemente te están dando los límites, o sea, la maquinita está programada, yo creo que lo podemos hacer aquí, en chiquito lo podemos poner aquí, ¿no? Para no, para no salirnos de aquí, de este cuadro. Yo creo que aquí la podemos hacer, aquí mismo arriba. Y si aquí tenemos los límites, ¿eh? 175 y aquí tenemos 215, pues la distribución continua uniforme viene así, va a ser 0 fuera de ese rango y dentro de ese rango va a ser plana. Sí. ¿Okay? ¿Y qué valor toma aquí? ¿Cuál es el valor? Porque aquí, o sea, esto quiere decir que la variable aleatoria puede tomar cualquier valor entre 175 a 215 y la probabilidad de que tome cualquiera uno de esos valores es X probable, ¿no? O sea, o sea, la variable está constreñida a estar aquí. Entonces, ¿cuál es, cuál es este nivel? Cuál es, cuánto va a ser este nivel que está acá? Esta altura, pues. Em, ¿Cuál es? uno. No es uno, este no es uno. Este no es uno. Porque este es aquí lo que estamos es haciendo la Probability Density Function, la PDF. Estamos hablando, aquí me dice specify the PDF, la Probability Density Function. Okay, Pues entonces, no sé. esta tiene que ser tal, fíjate tú, a pesar de que esta tiene que ser tal que la integral sea 1, quiere decir que el área de este rectángulo tiene que ser 1, lo cual te determina fácilmente cuál es el nivel. Porque si tú llamas a esto A, por ejemplo, entonces aquí lo que se cumple, pues como es un rectángulo que A por 215 menos 715 tiene que ser igual a 1. Disculpa, aquí Sí, entonces. 715. No, bueno, tú sabes Sí, sí, ya da igual. que se me va la olla. Que de pronto se me va la olla. A 215 menos 175 tiene que ser igual a 1 porque Lucía, te están hablando de la PDF, ¿ves? Haz la relación con el ejercicio anterior. La acumulada de este sí va a ser la recta que arranca aquí, va a ir creciendo, justamente va a ir creciendo con la pendiente A y va a llegar aquí, cuando llegue aquí se hace 1. Pero esa es la acumulativa, esta es la density. Vale, ¿Sí? sí. ¿Entiendes? ¿No? Entonces esto te va a quedar aquí A por 30, 215 menos 175 es 30 igual a 1, eso quiere decir que el nivel, la altura en este caso es 1 sobre 30.
Vale. Esto lo vimos también con un ejercicio la primera clase. O sea, este valor que está aquí es 1/30. ¿Para qué? Para que esta área de este rectángulo sea 1. Porque el área de Vale. ese rectángulo es igual a la probabilidad que la variable aleatoria tome un valor entre 215 y 175. Y ya sabemos que todas las tazas se van a llenar de café en un valor que está entre ellas dos. Por lo tanto, esa área tiene que ser 1. Vale. Ok. Parte B, te dicen, hallar la probabilidad que la máquina pulse, es que no se me va la traducción, sé lo que es, pero a veces cuando la voy a traducir, yo pienso en español y en inglés y lo traduzco. Es No, cuando sí, sí, es, pero tú sabes entiendo, lo que sí. significa, ¿no? Sí, sí. Ajá, hallar la probabilidad que la máquina deposite menos de 187 mililitros. Lo voy a hacer aquí, ¿ok? Aquí la tenemos, aquí tenemos la función. Ok, entonces te piden, si vamos atrás, la probabilidad que la máquina deposite en la taza menos de 180 mililitros. La probabilidad, la probabilidad de que X tome un valor menor que 187 mililitros. ¿A qué sería igual eso? Am, a la integral, ¿no? A la integral. En este caso, a la integral. Como 187 está entre 175 y 215, sería toda esta integral, ¿no? Que Sí. como, que como es un rectángulo, se puede sacar, porque como es un rectángulo es simplemente esta área de este rectángulo, sería 1/30 por 187 menos 175. Creo que esto es 12/30. 12 sobre Pero si 30. no, sería la integral entre 187 y 175 de 1/30x. Sí, que es lo mismo, ¿no? O sea, esto que te estoy poniendo aquí es lo mismo que esto. 175 a 187 de una constante que es 1/30 por dx. Ah, no es 1/30x. No, dx. Porque aquí va la función y la función es 1/30, no es una recta. Si tú me pones aquí x, Vale, sería porque la probability density function es una recta, pero aquí no es una recta, es continua. vale, La X va cuando tú vas a tomar el valor esperado, pero aquí no vale, estamos vale. calculando el valor esperado. Sí, sí. Todas estas preguntitas, porque tú dices, tú puedes decir, y perdona lo que te voy a decir, tú puedes decir, no, 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 pero ya yo más o menos entiendo y tal. Ok, sí, pero a veces hay que trabajarlas para ver, porque entenderlas así yo las entiendo, pero al trabajarlas van saliendo todos estos detallitos que son los que te van reforzando la base conceptual. Vale. Esto y esto es lo mismo, yo lo hice por el área del rectángulo y ya está. ¿Partiendo de qué? De que es una función constante. Ahora, fíjate esta pregunta que hace el problema. Allá la probabilidad que la máquina deposita exactamente 187 mililitros. ¿Cuál es la respuesta para eso? Em, pues 1/30. Y, bueno, no lo es así, ¿eh? Conceptualmente. Porque también te lo dije la vez pasada, pero claro, uno puede decir muchas cosas y no van quedando. Por eso es que el ejercicio es el que en las variables aleatorias continuas,
las variables aleatorias que son continuas, la probabilidad de que la variable tome un valor exacto es cero. Ah, vale. No hay, o sea, porque estamos hablando de una variable continua, o sea, tú no me puedes decir que, ¿entiendes? Porque este 1/30 es la densidad, es una densidad, no es una probabilidad, es una densidad. Y como es una densidad, tú la puedes utilizar para calcular probabilidades integrando. Pero tú no puedes decir que la probabilidad de 1,87 es 1,30 porque, y yo te digo, ajá, ¿y cuál sería la probabilidad de que deposite 1,8701? Me dirías 1,30 también. ¿Y cuál es la probabilidad de que deposite 1,87? O sea, ahí hay infinitos valores. Entonces, Vale, pero una cosa, ¿cómo sé si se está tratando de una variable continua? por el texto, porque te están diciendo que eh, te están dando la distribución. La variable aleatoria random representa el volumen de café eh, depositado en una lanza y está uniformemente distribuido. O sea, para que fuera Y si fuese discreta, discontinua, sí, para que discreta. fuera discreta, el problema tendría que cambiar y Ah, tenía que decir, ser como una tabla, ¿no? Cuando te dan los valores exactos. claro, claro. Para que sea Vale. discreta, tuviera que ser que te dijera, la máquina está programada para, te lo voy a escribir aquí un momentico. Por ejemplo, que te dijeran, la, la máquina está programada para dar 5 niveles y cada Sí, nivel es al azar. Y entonces te dijera, la máquina puede darte, entonces vamos a suponer que te diera 175 mililitros, 180 mililitros, 3, 190 mililitros, 4, 200 mililitros y 5, 215 mililitros. Está programada y elige al azar, como si fuera un lado, a uno, o bueno, o puede darte probabilidades. Pero vamos a suponer que fuera al azar, que la máquina al azar elige una de estas 5 posibilidades. O sea, aquí tendríamos, esta probabilidad sería 5 posibles valores, sería un quinto, un quinto, un quinto. sí. Ajá, pero ya esto es una variable aleatoria discreta, que solamente puede tomar valores dentro de un conjunto finito de valores, que no es el caso este. Este sería una DRB. Discrete Random Variable. Este no es el caso. Estamos hablando de una variable aleatoria uniforme. Cuando a ti te dicen uniforme, es la distribución uniforme continua. Sí, En vale. toda distribución continua, porque esta pregunta la hace para probar el concepto. En toda distribución continua, la probabilidad que la variable aleatoria tome un valor, exactamente un valor, es cero. Vale. Okay. Ajá. Vamos a ver, porque aquí esto me va permitiendo a mí probar varias cosas. A ver, la pregunta C, la pregunta C tiene que ver con el. ¿Te suena esto? El Sí, rango, ajá. El interquartile range, ¿no, verdad? Te suena, sí. ¿no? Te suena de estadística. Porque, ¿de dónde viene? Te lo voy a pintar en forma general. O sea, y esta sobre todo se mide cuando tienes la función de distribución acumulada. Cuando tú tienes con la mayúscula, no la densidad, con esta, se mide mejor. Cuando tú tienes, por ejemplo, esta función de distribución acumulada, voy a elaborar uno cualquiera. Y no necesariamente, vamos a suponer que fuera esta. Aquí llega a 1. Mm. Y aquí tiene 0. Tú tienes lo que llaman en inglés
el upper quartile, que corresponde a 0.75 o al 75%. Sí. Y tienes el lower quartile, que corresponde aquí al 0.25. Es decir que, a ver, para que, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Esta lectura que tú tomas aquí, porque recuérdate que aquí es donde tienes los valores de las variables aleatorias. Sí. Para este valor que tienes aquí, ¿verdad? Que es el lower quartile, que corresponde, quiere decir que la variable, la probabilidad de que esa variable aleatoria tome un valor menor que el lower quartile es el 25%. Esta área que en la PDF, o sea, aquí está en la acumulada. ¿Cómo sería en la PDF? En la PDF sería, vamos a enseñártelo en la PDF. Hay que saber pasar de la una a la otra. Vamos a suponer que la PDF fuera plana para hacerlo sencillo. Entonces, el lower quartile corresponde a este valor. Esta integral es 0.25. Porque ¿qué quiere decir eso? Que la probabilidad que la variable aleatoria x tome un valor menor que el cuartil inferior es el 25%. Esto en la PDF. En la acumulada es simplemente entrar con el 0.25 aquí y leer aquí. Sí ves la diferencia entre las dos, ¿no? Sí. Ok. Y, por supuesto, haciendo lo mismo, cuando hablas del upper quartile en la PDF, es el que está aquí, el cuartil superior, el upper quartile. Entonces, en ese caso, toda esta integral, voy a suponer la verde, que llega hasta aquí, correspondería al 0.75. Y en la F, simplemente lo mides aquí. Y bajas, y aquí tienes el upper quartile. Y así como eso, puedes definir el percentil 10%, el percentil 90%, cualquier otro percentil. Vale. ¿No? Ajá. Y dicho esto, definidos el lower quartile y el upper quartile, el interquartile range no es más nada que el upper menos el lower. O sea que corresponde, es el rango que está entre el cuartil del 25% y el cuartil. También es una medida, esta se utiliza mucho en estadística. Lo que pasa es que aquí tenemos que ir combinando la estadística con la probabilidad, ¿no? Entonces, esta también de alguna manera es una variability measure, una medida de la variabilidad de la distribución, porque una distribución que tiene mucha variabilidad, el interquartile range va a ser grande. En cambio, una distribución que tiene una variabilidad más bien reducida, pequeña, los valores de la variable tienden a concentrarse alrededor del centro, entonces va a tener un interquartile range bajo, pequeño, pues. Entonces, fíjate que a ti te piden este ejercicio, si vamos atrás, yo creo que lo puedo volver a, para no estar retrocediendo, yo puedo volver a ponerlo aquí. Estamos en esta pregunta. Calculate the interquartile range
¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, no lo voy a decir yo. Simplemente voy a poner qué información tenemos. Tenemos esta información. Hasta ahorita, esta información, si estás de acuerdo, porque tú estuviste de acuerdo conmigo, tenemos la probability density function. Este valor ya tú sabes que corresponde a 1 sobre 30. Esta sería, ¿no? Esto lo sabes. Sí. Si tú quieres, podemos también construir aquí cómo sería la acumulativa. Para hacerla aquí también. Si nosotros hacemos aquí, vamos a hacer aquí la acumulativa. ¿Cómo sería la acumulativa? Para que vayas pensando, yo estoy aquí. Para esta PDF, esta es la PDF, Probability Density Function. Sí. La F, ¿cómo sería? Pues lo que está recto como inclinado, ¿no? Ajá. Sí. Recta. Porque aquí es como que si empezaras a integrar. ¿Y cuál es Sí. esta integral? Esta integral es... ¿Cuál esta integral es? ¿Verdad? 1,30x. Ajá, exactamente. Perfecto. Llegas aquí y aquí se transforma en... Aquí es 1. Sí. Y entonces, esta, si yo escribiera la F sería así. 0 for x less than 175, 1 for x plus greater than 215, y en el medio, voy a ponerlo aquí, pues no deje espacio, 1 over 30 times x for x between 215 175. Entonces tiene las dos vías. A mí me gusta más esta, es más elegante. O sea, esta ecuación que está aquí es 1,30 por x. Entonces, por ejemplo, te piden el interquartile range. ¿Cómo calculas? Vamos a calcular cómo calcularías el lower quartile. Pues 0,25. Bueno, ojito, acuérdate que aquí esto arrancó en 175, ¿no? Sí. O sea que en realidad aquí tendríamos que poner, contando a partir de aquí es x, pero como estamos arrancando no de 0, sino de 175, tenemos que poner x menos 175, ¿me entiendes, no? Sí. Ok, está bien. Entonces, ¿cómo calcularíamos el lower quartile? Pues 1,30, 1 sobre 30 x. No. Vamos con los conceptos. Vamos con los conceptos. Tienes que entrar aquí, ¿no? Tienes que entrar Sí. aquí. Tienes que entrar aquí con 0,25. Pasa que te están dando este valor y tú tienes que calcular es el x. Entonces la ecuación que tendrías que poner sería viéndolo aquí, esto es, aquí te estoy poniendo lo que gráficamente estamos haciendo. Este es el valor que necesitamos.
Sí. Este es el lower cuartil. Entonces es al revés, porque le estás entrando por el eje de las y vas a calcular el valor de las x. Y aquí tienes la ecuación. Vale. Ajá. Entonces, sería 0.25 es así que dijimos que era la ecuación. Ah, vale. Vale. ¿Puedes volver a la anterior para ver la gráfica, porfa? Esta ecuación tiene que ser así, porque fíjate, ¿qué pasa cuando yo sustituyo x por 1,75, que es el límite inferior que está aquí? 175 menos 175 me da 0. Arranca desde 0, pero arranca desde 0 en 175, porque Ah, vale. porque los límites están desplazados. La distribución Vale. uniforme no está entre 0 y un valor, como el primero que vimos. Sí. O sea, Vale. no está como este ejercicio. Déjame regresar a ver. Bueno, creo que este ejercicio estaba casi en el arranque. Ajá, esta. Aquí, este valor arranca desde 0. Entonces, claro, la recta es 0,2x. Pero aquí no arranca desde 0, arranca desde 175. ¿Entiendes? Tienes los límites desplazados. La distribución es continua entre 175 a 215. Por lo tanto, por eso que tienes que poner 1 sobre 30 por x menos 175. Entonces tienes aquí, ¿sí? Sí. Y 30% por punto 25 es 7.5. O sea, aquí lo que queda es, disculpa, ¿verdad? Paso para allá. 30 por 0.25 igual a x menos 175. Esto es 7.5, que entiendo, ¿no? Porque el punto 25 es un cuarto. Igual a x menos 175, entonces aquí queda claro que el lower cuartil es igual a 182.5 cuando desplazo eso para allá. Y si hago lo mismo para el upper cuartil, ¿qué es lo que va a cambiar cuando voy a calcular el upper cuartil? ¿Qué cambia? El... O sea, ¿el qué? ¿Qué es lo que tengo que cambiar para calcular ahora el upper cuartil, que es el Ah, cuartil? solo que 0,75 es igual a 1 sobre Exactamente, 3. exactamente. Para el, para el otro, para el otro me va a quedar, el upper me va a quedar 0,75 igual a 1 sobre 30 por x menos 175. Y aquí en este caso me va a quedar que esto es 21.5 y no, porque va a ser 0,75 es lo mismo que 3 cuartos, me queda 30 por 3,90 cuartos, que es 21.5, 22.5, y entonces x va a ser, el upper cuartil va a ser 175 más 22.5, hasta que lo que me va a quedar es x igual a 175 más 22.5, que es prácticamente, creo que es 200, no llego a 200, porque para 20, ¿no? Es 197.5. Y teniendo estos dos, ya está claro cuál es el intercuartil range, Pues la resta. la resta que sería 15, ¿no? Sí. Lo cual tiene sentido, y yo te la pude haber dicho desde el principio, pero gracias a Dios que no lo hice, porque eso te permite ver
para cualquier otra distribución, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Porque claro, con alguna otra distribución que ellos pudieran darte eventualmente, podrías tener aquí una función más complicada, pero el concepto es el mismo. Tú entras con 0.25 en la y buscas la x, entras con el 0.75 y buscas la x. En un caso es el cuartil inferior y en el otro es el cuartil superior. Pero en este caso era muy fácil imaginárselo, porque si yo tengo aquí que aquí voy a tener el 0.25 del área y aquí voy a tener el otro 0.25 del área, el intercuartil iba a estar aquí. Si toda esta área, ¿no, verdad? Es la mitad, entonces básicamente, y este intervalo aquí es 30, la mitad iba a ser 15, o sea, era obvio que esto iba a ser 15 porque con la distribución uniforme es muy fácil, pues, hacer cálculos Vale, así. ¿Sí? sí. Ok. Y la última pregunta del problema, creo, ya va. Bueno, no, tiene dos más. Hay una que tiene, que la vamos a ver después. Determinar el valor tal que la probabilidad de la variable aleatoria, que la determinar el valor de x tal que la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor mayor que ese es 0.65. Esta es la pregunta que estamos haciendo ahorita. Esta que está acá, la D. Em, pues em, la integral Ujú. entre, o sea, de x a, no, Ujú. de x a infinito, sí, ¿no? Ujú. Bueno, en este caso sería de x al mayor valor, que es 215, ¿no? De la función es igual a 0,65 creo que ponía que era. Ujú. Ajá. Esta es una fórmula. Y entonces ahora es 1 sobre 30x entre los valores 215 y x. Ujú. Sí, exactamente. Y pues despejo. Y despeja. Sí. Perfecto. Lo otro es entrar directamente con la acumulación. Este es un método, este es el método. ¿Sí? Entonces aquí te queda, pero vamos a continuar con este, ¿no, verdad? Te quedaría que esto es 1 sobre 30 por 215 menos x igual 0,65. Y de ahí sacas el x. 30 por 0,65 es 3, 5, 15, esto es 18, esto es 19.5. Entonces queda 215 menos x igual a 19.5, x igual a 215 menos 19.5 y ese valor te daría. ¿Okay? Así, esto lo estás haciendo con la PDF. Como Sí. comentario, para hacerlo con la otra, con la acumulativa, pues sencillamente buscas directamente en esta, cuál es, como te dan 0,65, buscas aquí con 0,35, entra y buscas el valor. ¿Me estoy explicando? Sí. Ya estás manejando la relación entre las dos. Esto es un poco lo Vale. que... Ahora fíjate este tipo de problemas que te lo voy a comentar a ver qué me dices.
porque de todas maneras esto es importante. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dices con esto, porque si no, tenemos que repasar un poquito eso. Rashmi buys 5 cups of coffee from the Dream Machine. 4 people in her office. Entonces te dice, allá la probabilidad que exactamente 3 de las tazas contienen menos de 187 mililitros. Vale, pues lo que haría sería poner I es igual a probability that contains less than 185. O sea, Okay. es una... Esa ya la calculamos, ¿ok? ¿Sí? Por Si eso, vamos, y entonces... si vamos atrás ya la calculamos, espérate. Ajá, vamos a ver. Ya vamos primero a tener eso claro. Eso lo calculamos antes. Eso lo calculamos aquí. La probabilidad esta nos dio 12 sobre 30. 12 sobre 30 que era, la voy a aprovechar para... ¿Te acuerdas, no? Entonces vamos a Sí, por ponerla. eso. Como tengo esa, digo que I es la probabilidad de eso y ahora hago la probabilidad de que I sea igual a 3 con la distribución. Vamos entonces. Un momentico para ir con calma. Aquí está. Otra vez el venerable problema. Este problema nos está enseñando cositas y es muy sencillo. Este es el que estamos haciendo. Y ya nosotros calculamos que es la probabilidad de que una taza de café contenga menos de 187 mililitros es 12 sobre 30, que es lo mismo que si divido entre 6, 2 quintos. 2 quintos, o sea 0.4, ya eso lo tenemos. Vale, Ahora, entonces ahora creamos una nueva variable que sea Y, que es la probabilidad de que el vaso contenga menos de 187. Y y esa entonces la... ahora buscamos la probabilidad de que I sea igual a 3. Pero estoy intentando pensar qué tipo de distribución es. Y yo creo que pues o normal o Poisson. No, 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 aquí ¿Cuál está. es? Esto sería una binomial. Vamos a ver, un momentico, esta sería una binomial. Yo creo, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Esta es la binomial. Pues, creo que es necesario hacer un repaso de la binomial y explicártela, ¿ok? Sí, vale. ¿Ok? Ajá. Que la binomial, ajá, te la voy a explicar en términos, se te puede explicar en términos más, poco más formales, elevados, matemáticos. Yo te lo voy a explicar un poco un término, te lo voy a explicar en forma un poco más partiendo de abajo, más sencilla. Te voy a poner un ejemplo y después te digo cómo se relaciona esto con la binomial. Vamos a suponer que yo te preguntara a ti, vamos a lanzar un dado 3 veces. Vamos a lanzar un dado 3 veces. Y yo te pregunto, calcular la probabilidad que en los 3 lanzamientos
saques 6 2 veces, por ejemplo. ¿Ok? Esta situación. Vas a lanzar un dado 3 veces, va a calcular la probabilidad que en los 3 lanzamientos saques 6 2 veces. Este tipo de situación es modelada de la siguiente forma. Tú pudieras decir, bueno, primero, ¿qué me interesa? Ver cuánto saco 6. Entonces yo pudiera hacer, a recordar tus viejos tiempos de probabilidades, puedo hacer un diagrama, ¿no? ¿Verdad? Pues tengo aquí primer lanzamiento, tengo aquí primer dado, entonces tengo dos posibilidades, porque nosotros estamos considerando, como nos interesan los 6, vamos a definir el evento éxito, sacar 6, y el evento fracaso, para llamarlo de esa manera, para darle una notación general, que luego la vamos a usar, sacar distinto de 6. Entonces, tú tienes el primer dado. Cuando tú lanzas el primer dado, tú puedes tener un éxito o puedes tener un fracaso. ¿Cuáles son las probabilidades asociadas? Las probabilidades asociadas es, ¿cuál sería la probabilidad de éxito? La probabilidad de éxito sería un sexto, ¿no? Sí. Y la probabilidad de fracaso sería 5 sextos. Sí. Este tipo de situación es lo que se conoce como un experimento o ensayo de Bernoulli. ¿Te suena? Sí. Ajá. Esto es lo que se llama un experimento o ensayo de Bernoulli. ¿Qué es un experimento de Bernoulli? Es un experimento en el cual yo puedo tener solamente dos resultados, éxito o fracaso. Luego, lo mismo lo voy a repetir. Segundo dado. Entonces viene el segundo dado. Puedo hacer aquí éxito o fracaso. Y puedo hacer aquí repetir. Éxito o fracaso. Y tengo el segundo dado. Las probabilidades no cambian. ¿No? Las probabilidades no cambian porque son dados, ¿no? Entonces, como vuelves a lanzar los dados, en los dados cuando tú los lanzas, la probabilidad de que sacas 6, y entonces tú dices, como saqué 6, la probabilidad de que voy a sacar otros 6 cambia. No es verdad. Son eventos independientes. Fíjate, aquí estamos usando todos los conceptos de la teoría de probabilidad básica. Son eventos independientes. Aquí vuelves a tener lo mismo, un sexto y 5 sextos, y aquí un sexto y 5 sextos. Y luego viene el tercer dado, y vuelves a repetir. Tienes éxito, fracaso, aquí éxito, fracaso, aquí éxito, fracaso. Me está quedando el árbol un poco feo, pero bueno, me imagino que tú me estás entendiendo la idea hacia dónde voy. Sí. En este caso, fíjate tú, este árbol que está aquí, este árbol representa, este tree, que es un diagrama de árbol, ¿no? Un tree diagram. Tree. Este árbol está representando 3 ensayos de Bernoulli. ¿Por qué? Porque hemos lanzado los datos 3 veces. Entonces, después que tú tienes tú puedes plantear cualquier probabilidad. Porque es muy fácil. La probabilidad de sacar 3 veces 6. Ese es muy fácil porque ese es un sexto por un sexto por un sexto. Hay un solo camino que te da 3 veces 6. Un sexto por un sexto por un sexto, ¿cierto? Sí. Me estás siguiendo, es importante, ¿eh? Para que veas qué relación tiene esto con la pregunta que te están haciendo. Esta es la binomial. Esto es un caso de una binomial. Sí, que es... Ajá. ¿Sí? Si te preguntaran, ¿y cuál es la probabilidad de no sacar ningún 6? Bueno, eso también está fácil porque es este camino. Sí. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 2 6? Ahí se te complica un poco la cosa, porque sacar 2 6 es buscar de todos los 8 caminos que hay. Aquí hay 8 caminos. 2 a la 3, 8 caminos hay.
¿no? 2, luego cada uno de ellos se abren otros 2, aquí tengo 4 y luego cada uno de los 4 se abren otros 2, tengo 8. Tengo 8 caminos, tengo que buscar de los 8 caminos donde tengo 2, Pues ¿no? el primero de todos, o sea, no, en EEF, Por en ejemplo, EFE. ajá, exactamente. Entonces, esto, este tipo de situación lo modela la variable binomial. O sea, porque ¿qué pasa ahora? Fíjate tú, voy un momentico al ejemplo para que veas cómo, al problema, para que veas cómo el problema se ajusta a eso. Ajá. Él compra, vamos a cambiarle el nombre, pues, en ese libro le pusieron un nombre hindú. Fernando compra 5 tazas de café. Y te piden allá la probabilidad que exactamente 3 de las tazas de café contienen menos de 187 mililitros. Entonces es un poco la misma situación, solamente que aquí podríamos definir el éxito como que la taza tiene menos de 187 mililitros. Y eso es, ya sabemos la probabilidad es 0,4. O sea, aquí tenemos en cada taza que la máquina llena de café es como un ensayo de Bernoulli, donde tiene dos probabilidades. La probabilidad que depositó menos de 187 mililitros, que es 0,4, y la probabilidad que depositó más de 187 mililitros, que es 0,6. ¿Me estoy explicando? Sí, Y esa probabilidad no cambia. Viene la segunda taza y es igual, y viene la tercera y es igual, y viene la cuarta y es igual, y viene la quinta y es igual. ¿Ves? Entonces, sí, exactamente, y es importante que lo repasemos porque cuando vayamos a ver la aproximación de la binomial mediante la distribución normal, tenemos que, tenemos que saber qué es lo que significa la binomial, y es muy importante, en sampling, porque ¿qué pasa en o sea, bueno, pero no me voy a adelantar. Entonces, fíjate tú, qué es lo que pasa? Que en el caso del ejemplo son 5. Yo tendría que seguir haciendo más árbol y más árbol y más árbol. Y entonces eso ya serían, o sea, primera dado, segundo dado, tercer dado. O sea, podríamos pasarlo a primera taza de café, segunda taza de café, tercera taza de café, cuarta taza de café, quinta taza de café. Entonces, la binomial lo que hace es que te, te busca una fórmula que no te obliga o que, vamos a decir, que te facilita y hace que tú no tengas que hacer todo ese árbol tan grande. ¿Me estoy explicando? sí. Y por eso la binomial tiene dos parámetros, n y p. ¿Qué es n? El número de experimentos o ensayos de Bernoulli. En nuestro caso, en ese problema n es 5. ¿Por qué? Porque son 5 tazas de café. Y P usualmente lo definen como la probabilidad del éxito. O sea, porque tú siempre puedes, siempre hay dos opciones solamente. Hay éxito o fracaso. Entonces la probabilidad de éxito. La probabilidad, ajá, pero éxito no entendido en términos de éxito, sino lo que tú definas como éxito. En nuestro caso, la probabilidad de éxito es, como me están pidiendo, de las 5 tazas, ¿cuál es la probabilidad de que 3 tengan menos de 187 mililitros? En este caso, la probabilidad sería la probabilidad de que X sea menor que 187 mililitros, que ya esa la calculamos en la primera parte con la distribución continua, me dio 0,4. Entonces, fíjate, pues tú no podías aquí ir a buscar ninguna otra distribución continua porque porque esta situación pasa a ser modelada por una variable discreta. ¿Ok? O sea, esta es una variable discreta.
Vale. Ajá, ya vamos a ver, vamos a tener vamos a tratar de tener la picture completa. O sea, la variable que sigue, por ejemplo, cuando yo llamo X, normalmente ponemos a esto significa follows, ¿no? Que sigue o que, ¿ah? Y, y aquí pongo el nombre de la distribución, ¿ok? O sea, esto quiere decir que la variable, la X, es una DRB discrete, es discreta, random variable, que, ay, disculpa, que de pronto meto el Spanglish, que es modelada, esa variable aleatoria, el modelo para esa variable aleatoria es es una distribución normal. ¿Y cómo sé yo cuando me dicen eso? Bueno, cada vez que yo tengo un número de experimento, ¿okay? Por ejemplo, que esto es lo que pasa cuando se hacen encuestas. Tú vas a hacer una encuesta política y tienes tu sample size, el tamaño de tu muestra, que es una de las cosas que vamos a hablar en el futuro, ¿no? ¿Verdad? Cómo determinamos ese sample size. Ajá, pero vamos a suponer que tú tienes tu sample size es 1000. Tú vas a 1000 personas le vas a preguntar una sola pregunta. Si usted vota por A o vota por B. Vamos a suponer que tú defines que vota por A es el éxito. Entonces a ti te interesa saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad que en esas 1000 personas que tú encuestaste, 800 te respondieron que votaban por A. Eso es una binomial. Lo que pasa es que en ese caso n es grande. Y cuando n es muy grande, hacer los cálculos con la binomial es muy difícil y se usa la normal para aproximar. Ahora, cuando n es pequeño, no. Vale. Tú has visto la binomial, ¿no? ¿Alguna vez? Sí. Tú la debiste haber visto incluso en bachillerato español, porque yo se la explico Sí. a mis a mis muchachos españoles. Bueno, tú la tienes que recordar. Sí, sí. Entonces te voy a ahora poner la fórmula. O sea, pero primero, ¿cuál es la situación que la modela ella? ¿Cuál es la situación de este modelo? Ajá. N experimentos. Vamos a ponerlo así. Y P probabilidad. Dicotómicos. Dicotómicos quiere decir con dos resultados. Dicotómicos con dos resultados. Sí. ¿Mm? E o F. Y X, la variable aleatoria, es el número de éxitos que tengo en los n experimentos. Y esa es una variable discreta. Porque, por ejemplo, en el caso, fíjate tú, en el caso del ejemplo de los cafés, ¿qué valores puedes tomar la variable aleatoria X? O sea, por aquí. En el caso del problema de las tacitas de café, ¿no? La pregunta esa que te están haciendo. Ajá. ¿Qué valores puede tomar X? ¿Cuáles son los valores que X puede tomar? La variable aleatoria que estamos usando. Esta es una variable aleatoria nueva que me mide, ¿qué me va a medir? Me va a medir el número de tazas de café que tienen menos de 187 mililitros. ¿Cuántos valores Sí. puede tomar? ¿Cuáles son los valores que puede tomar? De 1 a 5. Y también el 0. Sí, o sea, de 0 a 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso es que es discreta. O sea, en eso, cada vez que yo lleno una taza de café, puedo tener dos resultados. O me llenó menos de 187 o más. Ya yo sé las probabilidades. Vuelvo un poco la otra, entonces puedo tener eso. Ajá. Entonces, ¿cómo yo calculo? ¿Cómo yo calculo en general para cualquiera? ¿Cuál es la fórmula?
que tú la debiste haber visto y que no es malo sabérsela, pues llega un momento que uno se la sabe. ¿Cuál es la probabilidad que la variable aleatoria x tome un valor menor que x? Aquí sí puede ser igual. ¿Por qué aquí sí puede ser igual? Porque esta es una variable aleatoria discreta. Puede tomar un valor 0, o sea, yo puedo decir cuál es la probabilidad que x valga 0, o puedo decir cuál es la probabilidad que x valga 2, o cuál es la Sí, probabilidad que x valga 3. ¿Sí? Entonces, sí, la fórmula es esta. Primero, todos los caminos que tienen X éxito van a ser la probabilidad de éxito elevado a la X por la probabilidad de fracaso, que es 1 menos P elevado a la N menos X. ¿No? ¿Me explico? sí, Cada camino que tenga X éxito, la probabilidad va a ser P a la X por 1 menos P a la N. Ahora, hay varios caminos. ¿Y cómo se sacan esos caminos? Por los números combinatorios, ¿no? mm, ¿Se acuerda que esto es un número combinatorio, ¿no? sí. Esta es la fórmula. Entonces, tú con esta fórmula puedes calcular todas. Puedes calcular 0, 1, 2, 3, 4, 5. Las 4. Es importante. ¿Qué sucede? Que esta fórmula, cuando en el caso de una encuesta, N, ya no son 5 tazas de café, son 1000. Nosotros salimos a encuestar, somos una empresa de suministradora de energía eléctrica y salimos a encuestar 5000 usuarios de electricidad para ver si están satisfechos o no con el servicio. Bueno, N va a ser 5000. Es difícil calcular. Entonces ahí es cuando la binomial se aproxima mediante una normal. ¿Cómo vamos? Vale, sí, sí. No, sí, Entonces, sí, esto sí me lo sé. ok. Bueno, esto es importante, porque esto sale a cada rato y hay preguntas en tu curso, en tu curso que están relacionadas con esto. Primero, esto nos sirve para saber diferenciar lo que es una distribución discreta. La binomial es una distribución discreta, de una distribución continua. Y bueno, en el caso de este problema, vamos a poner acá, que es lo más fácil. De nuevo venimos con nuestro problemita. Find the probability that exactly 3 of the cups contain less than 187 milliliters. Ajá. Entonces, esta es una binomial. N vale 5. La probabilidad vale 0.4. Y es simplemente aplicar la fórmula. Cuando aplicamos la fórmula me queda. Cuando lo haces, todo esto está ya en calculadoras. Ahí le metes N y le metes la probabilidad y te da todo, pero bueno. Sobre todo que está la acumulada, porque aquí la acumulada es más difícil. Ahora te digo un ejemplo. En este caso sería, esta es la distribución, ¿no? Mm, Ok. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que la variable aleatoria, número de tazas con menos de 185 mililitros, sea igual a 3? Esto era lo que tú me querías decir. sí, Cuando me decías la probabilidad de Y igual a 3 era esa. ¿Dónde sí, estaba, vamos a decir, tú, que no recuerdas ya, porque son cosas que vienen de hace tanto tiempo y que a veces digamos, se las meten tanto, tan apresurado todo, que no lo fijan y se les olvida? Es que la distribución, pues la distribución no podía ser continua. La distribución tenía que ser un discreta. Y bueno, ya sabemos que era la binomial. Entonces va a ser, si aplica la fórmula, va a ser 5. Estos son de 5 experimentos
¿cuántos grupos de 3 hay en 5 experimentos? Que son todas las combinaciones donde yo puedo tener 3 tazas de café, porque las 3 tazas de café pueden ser las 3 primeras, o pueden ser las 3 últimas, o puede ser la primera, la tercera y la cuarta. Entonces, ¿cuántas combinaciones de 3 en 3 yo puedo tomar de 5? Esto es lo que te da este número. 5, Sí, 3, 0.4 a la 3, 0.6 por a la 2. 5,6. Sí. Y entonces lo puedes calcular. Tú te Vale. recuerdas también de los números combinatorios, ¿no? Sí. Ok. Y sabes cómo calcularlos también, ¿no? En la Sí, calculadora, ¿no? sí. Ok. Sí, sí, sí que sí. Ah, bueno, ok. Un comentario, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, vamos a suponer que la pregunta hubiese sido, si vamos aquí atrás, en vez de exactly 3, exactamente 3, en vez de exactamente 3, ¿Mm? si hubieran dicho, por ejemplo, at least 3. Pues sería, tendría que calcular la probabilidad en 3, la en 4 y en 5 y sumarlas. Así es, eso es. O sea, at least 3 sería la probabilidad de x igual a 3 más la probabilidad de x igual a 4 más la probabilidad de x igual a 5, ¿no? ¿Sí? ¿Mm? Esto también sería igual a 1 menos la probabilidad de x menor o igual que 2, ¿no? Sí, sí, sí. Y esta se puede leer, esta es la cumulative. Te lo digo sencillamente porque eh, em, hay algunas veces cuando n es grande, que en vez de sumar todas estas, te conviene más bien sumar el otro lado que son más pequeñas, porque esto es un fastidio. Esto está en las calculadoras. Esta función está en las calculadoras, pero como a ti no te permite usar la calculadora, pues nada, ni modo. Vale. La función acumulativa está en las calculadoras, porque el problema con la binomial es que cuando n se hace grande, el problema de la binomial es cuando n se hace grande, que entonces el cálculo se hace muy complicado. Imagínate que estos mismos fueran 20 tazas de café y yo te digo, bueno, entonces tú tendrías que sumar aquí 17 probabilidades. Ya. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, bueno, eh, de todas maneras, la binomial va a seguir apareciéndonos. Eso es lo que te puedo decir por ahora. Vale. ¿Vale? Bueno, eh, continuamos. Ya vamos a terminar. ¿Ya estás cansada? No, no. No. Esta es dura. Hay que hacer un esfuerzo acá, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la normal. Tú me has dicho que la sabes, etcétera, pero yo necesito verificar eso, ¿entiendes? Entonces, y eso es relativamente fácil. Bueno, antes de eso, aquí hay algunas fórmulas que se utilizan, que las voy a pasar para que queden la voy a pasar para que queden en la clase, ¿ok? En general. Este, sobre todo, cuáles son las fórmulas de la varianza, el valor esperado, la varianza. ¿Ok? En general aquí está.
Si yo tengo una distribución T-continuous random variable x as probability density function 1 sobre b menos a, ya lo estamos haciendo en general, para x entre b y a, y 0 fuera de ese rango. Y entonces, ¿cuáles son los valores esperados? ¿Cuál es el valor esperado y cuál es la varianza? El valor esperado es muy fácil sacar. Esta es esta distribución. Esta es esta distribución. Aquí tengo A, aquí tengo B. Y este nivel que está aquí, esta altura que está aquí, es siempre 1 sobre B menos A. Ya sabemos por qué. Porque el área de este rectángulo tiene que ser 1. Sí. E de X es igual al promedio de ellas dos. Es A más B entre 2. Eso se puede demostrar, pero bueno, no nos vamos a poner ahí. Y la varianza, bueno, la varianza teniendo esto ya, tendríamos que calcular primero, aquí si lo fuéramos a hacer, la varianza de X sería, aplicando esta fórmula, el valor de X cuadrado menos E de X al cuadrado. Y bueno, lo que vamos a hacer es, aquí está te voy simplemente a copiar y pegar para que te quede el resultado, porque algunas veces se usa. ¿Okay? Para que te quede en la clase. Vale. Aquí estaría el desarrollo para calcular la varianza. Aquí está la grafiquita que acabamos de hacer. Aquí está by symmetry. El expected value es A plus B entre 2. Tengo un Spanglish de lo... La varianza, aquí estamos, sería esto. Bueno, él lo calcula aquí por la definición. Y al final lo único que nos interesa es una integral. Lo que nos interesa es que es el resultado. Porque algunas veces se usa. O sea, para no hacerlo, es una fórmula que debe estar en tu booklet y que es bueno que saberla, porque te ayuda en un momento determinado. Y está todo el desarrollo, pero bueno. Vale. Aquí está. Lo importante es, aquí está el resultado. La varianza de X es igual a B menos A al cuadrado sobre 12. Vale. Ok. Voy con otro problema porque vi en los ejercicios que salía en los exámenes que salía un problema sobre esto. Y es importante, sí, es importante. O sea, perdón. No, esta no. Un momentico. Aquí está.
Este es otro resultado que es importante, que dice lo siguiente, ¿no? Que si una variable X es una variable aleatoria continua con una PDF, Ujú. el valor esperado de una función de esa variable es h de x. O sea, en general, si tú tienes una x, tú puedes definir una función de esa variable. Entonces, por ejemplo, esta x, si es una variable aleatoria continua, tiene un expected value, un valor esperado, entonces tú tendrías que preguntarte, bueno, ¿y cuál es el valor esperado de una función de esa variable? Y es esta fórmula. Tú en vez de poner x, es como si fuera la fórmula de valor esperado, pero fíjate que en la integral, Sí. esta es otra fórmula importante que está en el summary tuyo. ¿Y para qué se usa? Se usa, por ejemplo, para ejercicios como este. Ya tú estás viendo para qué es el guión entonces, ¿no? Pues yo paso lo que yo quiero decir, lo voy pasando aquí y entonces aquí vamos viendo este y vamos desarrollando acá. Que claro, cuando la clase es presencial es más fácil. Porque tenemos el material ahí. Sí. Este es un tipo de problema que se explica esto. Y creo que tengo otro. Déjame ver que cuando. Correcto. Este problema que fue del examen tuyo y que tiene que ver con la aplicación de este concepto. Este concepto que está acá. El del valor esperado de una función de una variable. Entonces vamos al ejercicio y después hacemos el ejercicio del examen. Creo que no nos va a dar tiempo de entrar con la normal, lo cual no es malo, porque así las normales dedicamos. La normal es la más importante. El tronco de un pequeño árbol varía en diámetros desde los 10 centímetros en el fondo a los 2 centímetros en el tope. El árbol es cortado horizontalmente y a un punto elegido aleatoriamente, un randomly chosen point, es un punto que los ha Sí. elegido aleatoriamente. El radius R en centímetros de la sección transversal, the cross section, is modeled as, que cuando te ponen esto, R es la random variable. Esto significa follow, que sigue, o que es modelada. Y cuando te ponen U, está U lo que te está diciendo, ya te lo está diciendo, que es uniforme. ¿Entre qué valores? Entre los valores de 1 centímetro a 5 centímetros. ¿Qué dijeron ahí? Hasta ahí bien. Ahora, te dice, Sí. find the expected value of the area A of the cross section of the street. Hallar el valor esperado, pero no el valor esperado del radio de la sección, sino del área. Entonces, Vale. aquí tienes un ejemplo donde no te están pidiendo el valor esperado de la variable, sino que te están pidiendo el valor esperado de una función de esa variable. ¿Cuál es la función en este caso que relaciona el área con el radio? Bueno, es pi por radio al cuadrado. Vale. ¿Sí?
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Entonces, ahí es donde aplicamos, aquí es donde entra en juego esta, esta expresión. ¿Ven? Porque estamos hallando el valor esperado de una función de la variable. Entonces, Sí. en este caso vendría a ser, bueno, para empezar, vendría a ser como h de x, por poner algo así, es pi por x al cuadrado, para ponerlo en términos de la notación que venimos usando, esto vendría a ser la integral de 1 a 5 de la función, que es pi por x al cuadrado, por la función de densidad. Aquí hay que poner la función de densidad, pero la función de densidad, ¿cómo es en este caso? También horizontal, ¿no? Sí, porque es uniforme. Sí. ¿Y cuál sería la altura? A ver, ¿puedes volver al enunciado, porfa? Ujú. Uno entre 4. 1 entre 4. 0,25, ¿no? ¿Verdad? Sería aquí. Sería 0,25. Y entonces esto es lo que iría aquí, ¿no? Porque esta es la función de densidad de probabilidad, Sí. que es la que va aquí, de acuerdo a esta fórmula que está en tu booklet y que es una fórmula clave. Esta fórmula es importante saberla, recordarla. Ok, entonces daría 0,25 por dx. Esa es una forma de hacerlo. Vale. ¿No? Es una fórmula. Ahora aquí hay una fórmula viva, una fórmula, digamos, porque tú podrías sacar pi, saca pi para afuera, tienes la integral de 1 a 5 de x al cuadrado por 0,5 puntos por dx, ¿no? Ahora, esto, fíjate que es bueno a veces usar la fórmula. Esto que tienes aquí no es más nada que e de x al cuadrado. ¿Sí? Porque es el valor esperado de x al cuadrado. Vale. ¿Sí? Entonces, si tú no quieres puedes aplicar esta otra fórmula. Acuérdate que tú tienes que la varianza de x es x al cuadrado menos e de x todo elevado al cuadrado. ¿Te acuerdas de esa fórmula? Ahí es donde puedes usarla. Porque tú puedes en este caso hallar la varianza muy fácilmente. La varianza, de acuerdo a lo que vimos ahorita, la varianza, de acuerdo a la fórmula que vimos, acuérdate que vimos lo siguiente. Para una distribución uniforme entre A y B, la varianza es de X es B menos A al cuadrado entre 12. Entonces tú tienes aquí, y bueno, y el expected value es A más B entre 2. Entonces para esta uniforme, que está entre 1 y 5, el expected value vendría a ser 1 más 5 entre 2 sería 3. Y la varianza vendría a ser 5 menos 1 al cuadrado entre 12, ¿no? O sea, vendría a ser 4 al cuadrado, 16 sobre 12, que es lo mismo que 4 tercios. Entonces, por fórmula, ¿ves? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que como lo saca por fórmula, si tienes esto,
Tienes aquí el expected value Ujú. y tienes la varianza, tienes los dos. Entonces es más fácil, en vez de hacer todo esto, hacerlo por acá. Porque tú puedes decir que e de x al cuadrado es igual a la varianza de x más, ¿no? Sí, Y entonces e de x al cuadrado te quedaría que es la varianza, que es 4 tercios, ¿no? De acá, más el valor esperado, que es eh, e de x, que es 3 al cuadrado, 9. Entonces ahí con esto tienes todo, porque ¿cómo sería el planteamiento final? Ya tienes todo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienes? Acuérdate que todo te queda, todo te va quedando. E de x al cuadrado es 4 tercios más 3 al cuadrado, que es 9. O sea que esto es 4 tercios más 9. O sea, lo que es lo mismo que esto es 31 tercios. Y entonces, lo que te están pidiendo, que es el expected value del área, viene a ser pi por 31 tercios. O sea, 31 pi entre 3. ¿Por qué? Porque, bueno, por acá, ¿no? ujú, Por esto, ¿no? Porque la fórmula de la área es esta. Saco pi para afuera y como saco pi para afuera me queda esto, que es el valor esperado de x al cuadrado, que lo puedo más bien calcular por aquí más fácil. O puedes hacer la integral. Bueno, profesor, tú me pudieras decir, bueno, profesor, pero en este caso la integral no es difícil. Bueno, sí es verdad, no es difícil si tú prefieres ir por la integral, pero por este caso. Pero en otro caso puedes usar esto. Si tú tienes la fórmula de la varianza y tienes la fórmula del valor esperado, puedes calcular el valor esperado de x al cuadrado por el otro lado y es lo mismo. vale. El problema, yo creo que nos quedó perfecto, bueno, porque esta explicación de la binomial no, nos tomó tiempo. Este problema fue el ejercicio que te mandé para la casa, el primero. Em, Este ejercicio es de examen. Vale. Este ejercicio salió, ya te voy a decir en qué examen, que no, We este, have a place. este ejercicio salió en un examen de enero del 20. De enero del 20. No, voy a volver a decirte algo. No veo los problemas tan complicados. Los veo muy razonables. Quizás la dificultad de los exámenes sea que son muchos ejercicios, entonces hay que actuar, digamos, para el que quiere sacar muy buena nota, tiene que actuar con mucha rapidez de cálculo y sin mayor duda para poder sacar una buena nota. Ahora, yo creo que aprobar lo veo bastante asequible. ¿Me estoy explicando? Sí, Lo veo asequible. Los problemas no son, o sea, yo que tengo experiencia te puedo decir que, em, que no, sí. que los problemas, o sea, estudiando los problemas se pueden, todos los problemas están bastante relacionados con lo que dan y con lo que más énfasis le dan. Vale. Este problema, ajá, ajá.
Porque tú sabes que a veces te ponen un problema y te ponen varias partes. Ujú. Este problema Vale. tiene, déjame recordarlo, déjame buscarlo aquí. No lo vamos a resolver, son las 11:56. Supongo que tú estás bastante cansada después de 2 horas. Vale, si no lo hago yo ahora. Ajá, exactamente. La idea es, te lo voy a dejar planteado para que lo veas, para que tú lo hagas. Esta primera parte, pero solamente te lo voy a comentar. Sí. Tenemos una población de estudiantes varones con el mismo peso. O sea, todos los varones elegidos tienen el mismo peso. Y entonces lo que están midiendo es la longitud en centímetros, la altura. Y dicen que esa longitud en centímetros de un estudiante puede ser descrito por una variable aleatoria L. Y para esa variable aleatoria L te dan la Probability Density Function. Muy importante en el enunciado que tú sepas cuál te están dando. Es esa que está allí y es la que tú tienes que hacer un sketch y ver cómo es ella cuando hagas el problema. Wow, siempre es bueno hacer un sketch para imaginarse cómo es ella. Y entonces te piden en una primera parte que vale 2 puntos creo, computar la probabilidad que la longitud de un estudiante elegido al azar sea mayor que 175 y menor que 185. Un problema de cálculo, de probabilidad, con una función PDF. Lo que hemos estado viendo de la primera parte. Y bueno, aquí están los 5 posibles resultados para que tú marques el correcto. Ese problema tiene una segunda parte. Ellos muchas veces, a veces se pegan con un problema y le ponen primera parte, segunda parte, tercera parte. Eso es muy común. En esta tercera parte dice, nosotros ahora asumimos por simplicidad, o sea, en la primera parte te daban una uniforme, te daban una PDF distinta. Ahora dice, ahora asumimos por simplicidad que la longitud L tiene una distribución uniforme del intervalo. 165, 195, ¿ves? ¿Qué es lo que yo aspiro? Justamente que del resultado de esta clase, o de estas 2 clases que llevamos, un problema como este, ahora tú sí lo entiendas en todo lo que significa su alcance, ¿no? Y te están diciendo simplemente que ya no van a usar la distribución anterior, sino que van a usar una U entre 165 y 195. Que ya viste todas las características. O sea, este es A y este es B, y ya sabes cómo calcular la varianza, el valor esperado, etc. Ahora te dicen, the body mass index is defined. Entonces definen un índice de masa corporal. Es decir, todos los chicos se supone que tienen el mismo peso, pero no tienen la misma altura. ¿Por qué? Bueno, porque algunos pesamos más, que tenemos mayor densidad, más, ¿entiendes? Y esa es la función que está ahí. 100 al cuadrado por m sobre l al cuadrado. Y te dice entonces la pregunta, determine the expected value of the body mass index. Estás viendo que está en el contexto exactamente de lo que hemos visto hoy, ¿no? Tienes una variable aleatoria L y tienes una función de ella.
que es una función un poco ahí, ¿ok? Feíta, un poquito feíta, porque la función es 100 al cuadrado, bueno, es una constante m, pero l al cuadrado me aparece abajo. Este es un caso típico donde ir por la integral puede ser más difícil que aprovechar de que es uniforme y calcular de otra manera, pero bueno, vamos a ver cómo lo hace. Pero lo que deseo para concluir es que tú visualices cómo los problemas que están poniendo, sobre todo los primeros problemas que están vinculados a la primera parte del curso, son conceptos, estos conceptos que hemos venido manejando. Sí, ¿Cómo vamos? ¿Cómo te sientes que vamos? pues un poco justa. ¿En qué sentido justa? ¿Qué O quieres sea que decir? me da cosa que no dé tiempo a terminar el temario.